Buenas tardes, estimados hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente. Espero que prestemos atención a esta última exposición de la palabra de Dios. Quizás tomemos unos 5 minutos después de las 4 para que cabalmente podamos tener esa media hora de exposición bíblica. En realidad quiero usar como una plataforma el mensaje que nuestro hermano Joel exponía en la primera exposición, y él inició en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, ¿se recuerdan ustedes? Hablando del tema del celo. Yo no me voy a referir exactamente o no voy a repetir el mensaje de él, sino lo vamos a considerar como una segunda parte. Yo necesito hacerles unas preguntas, que nos hagamos unas preguntas. A cada pregunta necesito que usted le dé una respuesta, pero no más tarde, sino de una vez cuando esa pregunta se le haya planteado. Se la responde de manera personal, privada. Y yo desde acá también puedo ver o verles en sus expresiones, no necesariamente tienen que hablar, pero nosotros tenemos un lenguaje gestual, es decir, no decimos palabra, pero a través de los gestos sí decimos muchas cosas. La primera pregunta en el nombre del Señor es: ¿puedo defender una doctrina que no conozco? La segunda pregunta es: ¿puedo ser celoso de las cosas de Dios de manera equivocada? La tercera pregunta es: ¿puedo tener yo un celo espiritual mientras tengo mal testimonio? La siguiente pregunta es: ¿estoy seguro de mi posición en Cristo? ¿Cuántas preguntas van? 4. La pregunta a continuación es: ¿está mi fe fundada en la palabra de Dios de verdad? ¿O tiene mezcla de costumbres? ¿O alguna por ahí? La siguiente pregunta es: cuando leo y cuando aprendo y cuando enseño la Escritura, ¿le doy la interpretación correcta? La penúltima pregunta es: ¿soy más servidor de Dios o seguidor de hombres? Y la última pregunta es: ¿cuáles son los tipos de celo que existen? Esa sí me la puede contestar. ¿Será que todo celo es bueno? ¿O hay un celo que no es bueno? Cuando nuestro hermano leyó: o celo con celo, ¿qué decía? De Dios. La pregunta que yo le hago: ¿el celo de Dios es igual al celo de los hombres? ¿Qué dicen, hermanas? No. ¿Dios es celoso? Digo, es celoso, no es celoso. ¿Dios es celoso? ¿En qué sentido? No vayamos a ir a parar a otro lado, ni a justificar hoy celos carnales. No los vamos a justificar hoy. Si esta tarde usted puede colocarle unos calificativos al celo de Dios, ¿cómo es el celo de Dios? ¿Le parece que el celo de Dios sea santo? ¿Vamos bien? ¿Recto? ¿Justo? ¿Limpio? Y leal. Ahora hablemos del otro celo. ¿Qué calificativo le podríamos poner?
¿Le parece bien enfermizo? ¿Le parecería también que le colocáramos celos envidiosos? Del otro lado, egoístas. Entonces, por lo menos hay dos clases de celos, ¿no es cierto? Y entonces cuando decimos el celo de Dios, jamás lo vayamos a comparar con el celo carnal. Por favor, ni siquiera por asomo. Es distinto, aunque el celo carnal se disfrace de santidad. Eso es aparte. Es que el celo carnal se disfraza de santidad, aparenta. La palabra del Señor nos habla algo muy importante, Éxodo 34:14. Ahí vamos a leer rápidamente. Éxodo 34:14. Estamos en base a preguntas y ustedes están ya respondiendo. Dice 34:14. Vea, en este texto bíblico aparece la palabra celoso como nombre propio y luego como adjetivo. Usted tiene que distinguir la palabra celoso como nombre propio y la palabra celoso como calificativo. Leamos el versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿cuál es el nombre de Jehová, hermanos? Celoso. Ese es el nombre propio. Ahora dice, Dios celoso es el calificativo. Pero estamos hablando de celo santo, recto, justo, limpio, leal, en grado superlativo, es decir, más grado que ese no existe. Dios es santo, es justo, el recto es celoso en grado superlativo. Siempre el celo de Dios se define como la insistencia en devoción exclusiva para Dios. El celo de Dios es la petición de devoción o adoración exclusiva a Dios. Pregunto, ¿podemos compartir la adoración que le damos a Dios? ¿Podemos compartirla a otro ser? Nunca. Ahora, Deuteronomio 4:24. Dice ahí hay dos características importantes de Dios. Deuteronomio 4:24. Es Deuteronomio, no lleva una S al final. Dice, porque Jehová tu Dios es, ¿qué es, hermanos? Fuego consumidor, Dios celoso. Bueno, ahora, mis hermanos, cuando el creyente se ubica fuera de la voluntad de Dios y su conducta es en una desobediencia profunda a la voluntad de Dios, pregunto, ¿el creyente puede provocar a celos al Señor? Cuando el creyente en su vida no está respondiendo a los propósitos de Dios y el creyente pretende en su propio pensamiento participar de las cosas santas de Dios y de las cosas del mundo, ¿está provocando a celos a Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿O será que a Dios le agrada? La respuesta es sí. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 21 y 22. No podéis beber la copa del Señor, dice la palabra, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
Ahora la pregunta que expone Pablo: ¿o provocaremos a celos al Señor? Y la otra pregunta: ¿somos más fuertes que Él? Ahora, hermanos, hablemos del otro tipo de celo, el celo carnal. ¿Proviene el celo carnal de Dios? No, como el nombre lo está diciendo ya. ¿De dónde proviene ese celo? De la carne. No proviene de Dios ni le agrada a Dios. Hermanos, puede haber creyentes que tengan un celo por aparentemente las cosas de Dios, pero lo estén ejecutando ese celo de manera equivocada, es decir, no están siendo celosos según la sabiduría de Dios, es decir, están equivocados. Un ejemplo de estos hombres eran los judíos. Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2, leamos. Vea este celo que tenían los judíos. Dice: hermanos, Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Quiero aprovechar una pregunta. Me voy a colocar de este lado, de los varones. Si oramos por Israel, ¿oraremos por la paz de Israel o por la salvación? Respondamos, por favor, hermanos, con seguridad. Algunos están orando por la paz de Israel. La paz de Israel no va a venir ya, bíblicamente hablando. ¿Sabe qué dice Pablo? Lo acabamos de leer. Él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué le urge a Israel? Salvación. Israel no tiene salvación automática, no existe salvación automática. Lo único que salva es la fe en Cristo. No hay salvación por estirpe ni por linaje. Ahora, el versículo 2 nos indica que ellos tienen un celo y dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ahora, ¿qué dice después de la coma? Pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a entendimiento. Es decir, si yo no conozco la palabra de Dios y no sé interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿por qué me considero defensor de una palabra que no conozco? ¿Y por qué entonces le estoy llamando sana doctrina a lo que no conozco? A mí lo que me urge entonces es regresar a un discipulado y que me enseñen la doctrina tal y como la muestra la palabra de Dios. Si no, a todo le voy a llamar sana doctrina y voy a ser celoso y me voy a enojar con los hermanos y voy a reventar de ira la carne. ¿Tienen celo los judíos? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero agrada a Dios ese celo? No. No agrada a Dios. Es un celo carnal. Y fíjese, hermano, cuando Pablo dice, tienen celo, pero no conforme a ciencia, significa que la aplicación de su celo es en base a la confusión, a la mala interpretación de las cosas de Dios, y las cosas de Dios no tienen una interpretación antojadiza o caprichosa. Hay un sentido de la palabra de Dios que debemos entender. Todos nosotros conocemos a un hombre
le voy a decir esta palabra: extremadamente celoso. En su tiempo no había un hombre celoso como él. ¿Ya más o menos vamos? Muy bien, aquí escuché, pero no se los digo. En su tiempo, en su época, no existía una promesa más grande para el judaísmo que ese hombre. Ahora, la pregunta es, ¿él era celoso, hermanos? ¿Sí o no? Claro que era celoso. Muy bien. ¿Él tenía celo de Dios? Sí. Pero ese celo, ¿estaba en la verdad o equivocado? Él mismo lo dice. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Tiene Biblia? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Estoy leyendo Gálatas 1, 13 y 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Atención, siendo mucho más que, hermanos, celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Puedo yo estar perdiendo mi tiempo en un celo que no es bíblico? ¿Puedo estar yo defendiendo causas perdidas? Para mí es fácil decirme, yo soy un defensor de la sana doctrina, pero cuando me pregunten qué es la sana doctrina, me quedo solamente viendo a los demás, es decir, defiendo lo que no conozco. Ahora hay una grande responsabilidad. Es imposible que un creyente maduro, con conocimiento de la palabra de Dios, equilibrado en cuanto a su dominio propio, sea arrastrado únicamente por la emoción y no examine la palabra de Dios para ver si algunas conductas corresponden a lo que Dios dice o no. Pero tampoco es extraño que después de muchos años hayan creyentes que hayan predicado la palabra de Dios y a la primera fueron arrastrados porque nunca la sana doctrina echó raíces en sus vidas. ¿Cómo era Pablo? Celoso. Muy bien. El ímpetu, es decir, la fuerza de todo su ser estaba puesta para perseguir causas perdidas. Ese tiempo, hermanos, fue un tiempo para nada provechoso para Pablo. Fue un tiempo de esterilidad. Hasta que un día, camino a Damasco, se encontró con la verdad, es decir, Cristo llegó a su encuentro. Ahora, lo que nuestro hermano hizo el favor de leer en la segunda a los Corintios, capítulo 11, y cuando Pablo dice, yo os celo con celo, ¿ya cambió el celo de Pablo entonces? Ya cambió. Ahora ya no está perdiendo el tiempo. El celo que Pablo tiene en este momento es celo de Dios, proviene de Dios. Y el celo de Dios, hermanos, no es para división. El celo de Dios es para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El celo de Dios no destruye, el celo de Dios construye. El celo de Dios edifica la vida de los demás. Pero le digo lo siguiente, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para tener un celo espiritual? ¿Cuál dice usted? Ayúdeme, por favor. Estoy pidiendo ayuda.
¿Cuáles son las condiciones para tener un verdadero celo? O sea, no un celo disfrazado de santidad, un celo espiritual. Hermanos, tengo aquí 10 diferencias entre el celo carnal y el celo espiritual. Solo les voy a mencionar 5. 10 diferencias entre el celo carnal y el celo espiritual. Por ejemplo, vamos a aprovechar que los hermanos de las asambleas somos lectores de la palabra, así que solo haré referencia. Primero, la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18. El celo carnal busca la gloria propia. Ese es el celo carnal. ¿Qué decía el fariseo? Te doy gracias, Señor, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que yo produzco. La gloria propia, un hombre celoso. Y sabe que cuando este fariseo salió del templo, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo salió él? ¿Lo felicitó Dios? No. No sé si salió igual, pero yo digo que peor de lo que entró. Solo se alabó a sí mismo, mientras el publicano, no pudiendo alzar la vista, decía: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Él fue consciente de su situación, y el mismo Señor Jesucristo da testimonio que él salió justificado. El principio doctrinal de la justificación. La pregunta es: ¿somos justificados por todo lo que podamos hacer o fuimos justificados por gracia? Hermanos, el elemento de nuestra justificación fue la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Hermanos, el celo que ahora estaba experimentando Pablo no era carnal. Cuando él escribe la carta a los Gálatas 1:23 y 24, él dice: y glorificaban a Dios en mí. Ya para él la prioridad era la gloria de Dios. Otra diferencia: los celos carnales provocan división. Primera a los Corintios capítulo 3. Vamos rápido allí, solo un versículo. El contexto lo sabemos todos. Primera a los Corintios capítulo 3. Dice aquí, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, que hermanos, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los celos que no provienen de Dios, hermanos, son celos carnales que provocan división. En la congregación de la iglesia en Corinto en el primer siglo, habían entrado hombres ambiciosos que atraían la atención a sí mismos, se jactaban en nombres y causaban contiendas en la congregación.
Llegó un momento en que esta congregación estaba dividida en sectores, en facciones. Y hermanos, en esos sectores o facciones atendían, exaltaban y seguían celosamente a algunos líderes que se habían levantado allí y que ellos mismos estaban siguiendo, olvidando la unidad en el Espíritu. ¿Sabe quién vio nacer la iglesia en Corinto? Pablo. Romanos capítulo 18, perdón, Hechos capítulo 18, no para leer ahorita, sino más adelante, en tarea. ¿Y sabe quiénes fueron los ayudadores de Pablo en Corinto? ¿Sí lo sabe? Aquila y Priscila. Vio nacer la iglesia en Corinto. Cuando vemos nacer la obra del Señor, sabemos los elementos que la obra tiene, las implicaciones, la historia de la obra. Ya escuchamos, ¿la obra de quién es? ¿La iglesia de quién es? Del Señor. Pablo lo tiene muy claro. Cuando él escribe la carta a los Efesios, Pablo dice que nosotros somos el cuerpo. ¿Y la cabeza quién es? La cabeza no es hombres, es Cristo. Cuando Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso y Mileto, él les dice, hermanos, le dice a los ancianos, apacentar la grey, ¿de quién? Del Señor. Esa grey el Señor la ganó con su propia sangre. Y allí Pablo le da muchas advertencias. Entonces la pregunta es, ¿por qué habían divisiones? El que se divide, hermanos, está en contra de del mandamiento grande del Señor, de la unidad, que ellos sean uno, aquí, así como tú y yo somos uno, para que el mundo vean que tú me enviaste. Juan 17. ¿Estaban cumpliendo los de Corinto los propósitos de Dios? No. Había necesidad de corrección. Mientras el celo carnal nos lleva a la división, el celo espiritual lleva a la unidad. Es decir, hermanos, el celo carnal genera resentimientos, amargura, desorden y conflicto, mientras el celo espiritual es diligente en la búsqueda de la santificación, de agradar a Dios. El celo carnal actúa a través de la mente carnal, de la mente natural, mientras el celo espiritual actúa a través de la mente de Cristo. La unidad en Cristo, los propósitos del Señor, los parámetros que el Señor dejó a través de su palabra. El celo carnal, hermanos, según Mateo 23-28, se disfraza de santidad, aparenta santidad, mientras el celo espiritual es genuino y resulta en una vida saludable y de provecho para el Señor. Ahora, la pregunta entonces, hermanos, era condiciones para un verdadero celo espiritual. ¿Cómo sé si mi celo es espiritual o carnal? ¿Hemos tenido celos carnales? ¿Hemos algunas veces incurrido en esas conductas? Hermanos, puede haber más elementos, pero los elementos básicos
para entender que nuestro celo es espiritual, en primer lugar, es que vivimos una vida en comunión con Dios. Eso es lo primero. En que si tenemos celo espiritual es porque tenemos comunión con Dios, una comunión real. Otra condición para que el celo sea espiritual es que tenemos un buen testimonio como creyentes. No podemos estar teniendo celo espiritual si andamos de disciplina en disciplina. No podemos decir que somos celosos espirituales si en la congregación o en la comunidad nos conocen como personas de mala conducta. Dígame cuál es su celo espiritual entonces, si su testimonio es malo, si su ejemplo es malo, si en su congregación su vida no es de bendición para los demás, su vida es de tropiezo para los demás. ¿Dónde está el celo espiritual? Otra condición, hermanos, para tener un buen celo espiritual es el conocimiento exacto de la doctrina. ¿Cómo voy a defender una doctrina que no conozco? ¿Cómo me voy a posicionar en la defensa de la palabra de Dios si ignoro las verdades básicas que ya para esas alturas debería entender después de muchos años de vida cristiana? Otra condición, hermanos, es un genuino amor por el Señor y por su obra. ¿Amamos al Señor? ¿Cómo demostramos ese amor por el Señor? Dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sabe usted cuál es la primera señal de la fe? Le vamos a dar un refrigerio más tarde que lo conteste bien. ¿Cuál es la señal de la fe? Cerca. Al leer Hebreos 11 lo entendemos muy bien. La obediencia. Leamos el listado de Hebreos 11 y ahí vamos a encontrar a hombres cuyos nombres quedaron escritos que manifestaron creerle a Dios cuando obedecieron su palabra. ¿Cómo voy a decir que yo amo a Dios si no le creo? ¿Y cómo voy a decir que le creo a Dios mientras soy un desobediente a su palabra? ¿Quieres que tu fe se vea? ¿Quieres que tu fe se vea? Muéstrala a través de tu obediencia. Si no, no me hables, ni yo tengo que hablar que tengo fe. Es la misma señal que dice Génesis 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Todos aquellos hombres, hermanos, tuvieron un celo espiritual por las cosas de Dios, pero su testimonio era bueno. Su conducta era intachable. Conocían al Señor y su palabra. Es decir, en pocas palabras, hay mucha diferencia entre el celo carnal y el celo espiritual. ¿Cuál es el celo que tenemos nosotros? Que el Señor nos ayude a ser mejores hijos, obedientes para gloria de su nombre, y que esta palabra encuentre un espacio en cada corazón. Amén.